Pues muy buenos días para todos y muchas gracias, como siempre, a Sofondos por tenernos en estos congresos como sus aliados. Ustedes saben también que desde Noticias RCN es para nosotros un gusto enorme, inmenso poder venir a debatir, a moderar algunas de estas discusiones importantes como la que tendremos en los próximos minutos. Y yo, sin más preámbulo, mi querido Juan, llamaría a los congresistas, senadores y representantes a la Cámara invitados en este panel que está muy nutrido por los personajes que vienen, pero también por los temas que abordaremos. Representante Carolina Arbeláez, gracias por estar con nosotros. Senadora María José Pizarro, gracias por integrarse a esta conversación. Mi querido senador Alejandro Carlos Chacón, senadora Paloma Valencia, representante David Racero, señor presidente de la Cámara de Representantes Jaime Raúl Salamanca. Gracias, gracias a todos. Aquí tienen sus posiciones. No sé al final si los que querían quedar hacia la izquierda quedaron a la izquierda y los de la derecha a la derecha, pero bueno. Bien, bien, aquí en el centro estoy bien. Oiga, señores congresistas, bueno, vamos, este panel se titula La visión del Congreso, la agenda legislativa. Y yo les proponía a ustedes, antes de entrar aquí a este escenario, que habláramos desde la praxis política, el tiempo de la filosofía, de las ideas, de la discusión, por ejemplo, alrededor de la reforma pensional que fue aprobada en el Congreso de la República, pues se agotó, pasó, y ahora estamos en un escenario en el que la pelota está del lado de la Corte Constitucional, que tendrá que decidir en el caso de la reforma pensional específicamente qué va a pasar. ¿Se declara exequible? ¿No se declara exequible? ¿Se devuelve parcialmente al Congreso de la República? En eso estamos. Y quisiera empezar con el presidente de la Cámara, porque parte de la discusión de fondo también allí es si el cuarto debate en la Cámara de Representantes estuvo viciado o no, como efectivamente algunos, como la senadora Paloma Valencia, demandante de la reforma, opinan. ¿Cuál es su visión sobre eso? ¿Hubo vicio en ese cuarto debate? Representante, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos y todas, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Lo primero que debo decir, y antes de entrar en materia, creo que es importante expresar mi solidaridad con la senadora Nadia Ablel. Creo que una cosa es el derecho a la protesta y al expresar el inconformismo, pero no siento que esté en favor de la democracia que existan este tipo de presiones en la residencia de un congresista, independientemente de la posición política que se tenga. Yo he apoyado al gobierno, sigo apoyando al gobierno, creo que las reformas del gobierno tienen aspectos muy positivos, pero también el disenso es muy importante defenderlo y las garantías democráticas para expresar la oposición. En segundo lugar, bueno, decir que tuvimos un escenario muy complicado en Cámara. Desafortunadamente, Senado tuvo mucho tiempo esta reforma estancada. El ánimo conciliador y el ejercicio de participación que se dio tuvo una amplia deliberación, audiencias públicas, espacios para debatir y construir lo que terminó llegando a la Cámara de Representantes, pero la realidad política era que si nosotros no asumíamos una posición como Cámara, todo el trabajo que se había hecho antes de, en el proceso de construcción de la iniciativa legislativa y en la discusión en los debates de Senado, se iba a perder. Yo voté en contra de asumir el texto de Senado, ese fue mi voto, porque consideré en su momento que podíamos avanzar en la discusión mucho más. Y yo no sé si soy de los pocos ingenuos que cree que es posible construir consensos y que era posible en una conciliación tratar de lograr un mejor texto del que había aprobado el Senado. Hubo cambios importantes. Lo mismo que hemos hecho la Cámara en todas las reformas del gobierno, hemos construido consensos modificando el texto y enriqueciendo las reformas. En este caso de la reforma pensional, pues hubo ese ejercicio, pero lamentablemente pues la decisión fue finalmente acoger el texto de Senado. Fue una decisión mayoritaria, fue una decisión que también pensó de una u otra manera en salvaguardar unos aspectos muy positivos de la reforma que quedaban ahí, con algunos que se podían mejorar, pero que lamentablemente en los tiempos no se iba a poder,
pero bueno, al final será la Corte la que definirá si esta decisión política que se tomó fue la acertada o no. Pero para usted se tomó esa decisión a las carreras y pupitreada, como dicen algunos. Debate hubo. Yo creo que el mayor debate posible se dio. Ya le corresponde a la Corte y yo creo que es importante como presidente de la Cámara que estoy acá dejar muy clara la posición, y es que la autonomía y el respeto a la decisión de la Corte siempre será defendida por quien les habla, y si se llegase a tomar la decisión de que esta discusión regrese a Cámara, pues daremos el debate como tiene que ser. Me parece interesante ese escenario que ha planteado, que la discusión regrese al Congreso de la República, que puede ser una de las opciones que tome la Corte Constitucional. ¿Usted cómo vería esa opción, representante Carolina Arbeláez? ¿Le parece que eso puede pasar? Y si pasa, ¿le parece que habría tiempos y mayorías suficientes para que, por ejemplo, se subsanara el vicio del que pudiera hablar la Corte Constitucional eventualmente ahí en la Cámara? Bueno, José, déjeme primero saludar aquí al público, al presidente de Asofondos, a Juan David, y Andrés, gracias por la invitación. Miren, lo advertimos, estábamos advertidos. La Cámara de Representantes vició la reforma pensional por querer saltarse el debate. Esa es la realidad. No hubo discusión, eso es claro. La discusión que dimos fue de 9 artículos que se aprobaron. De 100 artículos, 400 proposiciones radicadas y no se pudieron discutir. No hubo deliberación y precisamente pues eso es lo que yo creo que hoy la Corte pues está identificando, que se vició la reforma pensional precisamente por saltarse la deliberación en el debate y por también no hacer la publicidad del texto de Senado. Entonces, el gobierno usó las mayorías, presionó a la Cámara de Representantes para que acogiera el texto de Senado sin cumplir con la publicidad y sin cumplir con el principio de liberación. Y es que los debates en la Cámara han sido muy difíciles para darse en torno a las reformas. 1 minuto para poder participar en un debate de reforma a la salud y reforma laboral es lo que da el presidente de la Cámara. Entonces, imagínense ustedes cómo puede darse un debate serio y responsable cuando un bloque de artículos se tiene que discutir en 1 minuto. O sea, yo creo que el país está esperando debates serios, debates responsables en torno a las reformas, y eso desafortunadamente en la Cámara no se ha podido dar. Les decía que me gusta la composición plural de este panel, porque vamos y volvemos en esta discusión de argumentos, y en este momento le corresponde el turno al representante David Racero. ¿Usted lo vio tan así como lo dice la representante Carolina Arbeláez? Y le agrego a la pregunta, si la Corte decide devolver el texto a la Cámara, ¿hay tiempos suficientes para tramitar lo que haya que tramitar? Bueno, muy buenos días. Me place mucho estar ante ustedes. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio, por permitir que hayan diferentes voces, como debe ser en la democracia, planteando los argumentos y de manera, por supuesto, muy respetuosa. Tal vez, y eso es un poco lo doloroso de lo del trámite de la reforma pensional, es que esta reforma era tal vez la más consensuada de todas. Era la más consensuada, más que la reforma de la salud, más que la propia reforma laboral, que al final la reforma laboral se quitó todo el capítulo de derechos colectivos en la Cámara de Representantes, que fueron más de 30 artículos que se eliminaron, y lastimosamente la Comisión Séptima, la UN del Senado. Pero la reforma pensional desde un principio tuvo una deliberación un poco más loable, más tranquila que las otras. Por supuesto, siempre con debates, por supuesto. Ningún proyecto que el gobierno ha radicado en el Congreso, de los que se ha aprobado, ha salido como se radicó. Decir eso es falso de toda falsedad. Se han quitado artículos, se han incluido otros, se han hecho mesas de concertación, muchos de ellos con comisiones accidentales. En el caso de la reforma pensional, aquí está el senador Chacón, uno de los protagonistas de haber permitido también ese gran consenso que hubo después de dejar en 2.3 salarios para los pilares. Entonces, creo que la reforma pensional realmente, desde un principio, por lo menos desde una perspectiva filosófica, paradigmática, había un consenso, el tema de pilares. Yo nunca escuché a alguien que se quejara de la noción de pilares o que estuviera totalmente en contra. Creo que también desde los propios Asofondos nosotros nos sentamos varias veces junto con la senadora María José Pizarro haciendo puentes. Es decir, la discusión, y ahí quiero hacer la reflexión, la discusión no solamente se da dentro de la instancia del Congreso.
se da en todo ámbito de la sociedad civil. Y una discusión, para los que de pronto no conocen el detalle de la votación en el Congreso, se hace en comisiones. Un debate como esto se hace en 4 debates de un proyecto de ley como ley de la reforma pensional, es que es una reforma ordinaria, en comisión séptima de Cámara, comisión séptima de Senado, plenaria de Cámara, plenaria de Senado. Audiencias públicas, no sé cuántas audiencias públicas tuvo esta reforma pensional, que seguramente muchos de ustedes participaron, 12 me dice el presidente. Es decir, hay mucha deliberación, y perdónenme, no es cierto decir que no hubo discusión. Todas las reformas sociales en medios de comunicación, en la academia, hasta en nuestros propios hogares, en las oficinas, todo eso nutre, ni crean, porque todo eso nos llega a los congresistas. Ahora bien, en lo concreto, no teníamos garantías en la Cámara de Representantes, y en eso soy muy sincero, y creo que en eso los congresistas siempre debemos colocar los puntos sobre las IES y no ser hipócritas en lo que decimos. Sí teníamos un riesgo y un temor enorme de que en la plenaria de Cámara se aprobara un texto diferente al de Senado, porque eso implicaba que pasara a conciliación, es decir, entre lo que se aprobó en Senado y Cámara. ¿Y qué garantías teníamos, perdónenme, cuando el presidente del Senado entonces, el doctor Name, era un opositor al extremo de esa reforma? Si él mismo le habían gavetado, José, y hay que decirlo, 11 meses estaba en Senado, 11 meses, me recuerda aquí Jaime. Díganme si eso es garantista, se los digo con todo el respeto y con toda la sinceridad, y sobre todo porque los presidentes de las corporaciones, voy terminando José, los presidentes, yo fui presidente de la Cámara, el papel de uno como presidente es ser garantista de la discusión. Por supuesto que yo soy congresista de gobierno, por supuesto que tengo mi posición política, pero si me quedo con sola esa posición, más bien me bajo al espacio de los demás congresistas y hago la discusión. Pero como presidente tengo que primero no engavetar el proyecto, darle trámite, gústeme o no me guste. Sí. Carolina, de Cambio Radical, de Centro Democrático, ninguno puede decir que yo como presidente engaveté o no les di la palabra o les dije ustedes no tienen prelación, pero el gobierno sí tiene prelación, perdónenme. Y eso no es serio por parte de un presidente de la corporación, como hace el mismo presidente Efraín Cepeda, que estuvo aquí ayer, discúlpenme. Si él como presidente de la corporación dice yo soy el jefe de la banda para hundir las reformas, eso no es serio como presidente. Como congresista, respetable, porque valoramos la diferencia, pero no es serio. Entonces, por supuesto, José, termino, en Cámara nos tocó tomar esa decisión. Sobre todo una reforma, insisto, de las mejores consensuadas en el país. De las que mejor se pudo haber discutido, de las que había buen optimismo en la lógica de transformar un sistema pensional que pueda ser sostenible. Si la devuelven, bienvenidos si la devuelven, por supuesto. Ojalá que no sea la posición del magistrado Ibáñez, que con todo el respeto y bajo la separación de poderes, pero eso sí, desde el principio democrático, opinamos que tomar partido de antes diciendo que él no se va a pensionar porque no considera que eso es un subsidio, como lo dijo él, que él no está de acuerdo con los subsidios, creo que también vicia el procedimiento, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hay que buscar salidas. Si se devuelve a plenaria de la Cámara, lo discutiremos, Carolina, lo discutiremos con el liderazgo de Jaime, pero ¿Y eso usted sí, encuentra que habría creo mayorías, que es la ruta. representante? ¿Habría mayorías para Yo sí aprobar creo que hay mayorías, pero Hoy- no por nada extraño, José, sino porque hoy en día, insisto, hay un consenso social con esa reforma. Muy bien. Vamos Eso con sería los- la garantía. Gracias, representante. Vamos con los senadores. Ya vimos la voz de los representantes a la Cámara. Comienzo con la senadora Paloma Valencia, que además ha jugado también un papel importante en esto. Su demanda ha sido conocida y tramitada por la Corte Constitucional. Senadora, ¿cuál camino debería explorar la Corte Constitucional en la praxis política, digamos, con realismo político? José Manuel, un saludo especial para ti, para todos los panelistas, al doctor Juan David, un saludo muy cariñoso al doctor Andrés y a todos ustedes. Muchísimas gracias por invitarnos a este evento tan importante. Yo creo que lo primero es decir que el Congreso tiene sus tiempos. A mí me parecería muy grave una decisión de la Corte diciendo simplemente retorna. Tiene que retornar, pero con los mismos tiempos que tenía. Porque es que parte del juego de la oposición es que uno puede no tener mayorías, pero sí puede dilatar. ¿Y para qué dilata? Pues para que los proyectos no avancen. Y cuando la Cámara toma esa decisión, lo hace porque la reforma estaba hundida. Estaba hundida porque ya no iban a tener tiempo de discutirla. Entonces yo creo que lo que es claro es que uno de los mecanismos que tiene la oposición para evitar que un proyecto salga adelante es quemarle el tiempo.
que fue lo que se hizo con la reforma pensional. Entonces yo creo que es muy grave que nos digan, ah, no, ese ya no es el juego, ya no, el tiempo no importa. No, el tiempo sí importa. Por eso el Congreso no funciona todo el año y las leyes no se pueden quedar viviendo de por vida ya. Tienen unos tiempos en los que si no se aprueban, pues ya no se aprobaron. Y la gran mayoría de las reformas se hunden así. José Manuel, yo creo que eso es muy importante. Lo segundo, decir que el procedimiento de pupitrear una reforma y adoptar el texto del Senado es legítimo, pues no lo es. Porque para hacer eso tuvieron que aprobar, usted recordará, doctor Chacón, el famoso fast track, donde decían las proposiciones, si el gobierno no las avala, ni siquiera hay que leerlas y no hay que darle la palabra a quien las presentó. ¿Cómo funciona normalmente? Usted presenta una proposición y usted tiene derecho a defender su proposición y a que se discuta. Y si hay más de 400 proposiciones radicadas, ese debate tocaba darlo. Ah, que no les alcanzaba el tiempo, pues la reforma estaba hundida. Ese es precisamente el sentido. ¿Y por qué había que hundir la reforma? Yo, y con todo el respeto le diría al representante Racero, no entiendo la palabra consensuada que usa el gobierno. Es tal vez la que ayer también estábamos hablando sobre la laboral y decían estaba consensuada. No, consensuado es cuando uno ha logrado poner a todo el mundo de acuerdo y eso no pasaba con la reforma. El gobierno, todo lo contrario, se cerró a la banda, no dejaba discutir ningún tema. Yo le pregunté a la ministra, pero ministra, ¿qué le va a pasar a un país cuando el mercado de capitales entero queda en manos del gobierno? Entonces ella me contestó, es una pregunta muy interesante. Yo voy a fortalecer el mercado de capitales, fin de la discusión. Ministra, pero ¿cómo no tratamos de generar no solamente el fondo, senadora Norma, en el Banco de la República, sino las reglas de desacumulación del fondo? Porque si no, entonces en el primer año pueden pedir toda la plata y el fondo sirvió para nada. Es decir, los primeros años se puede vaciar el fondo del Banco de la República. Y entonces decían, sí, tienes razón, Paloma. Y no dejaban presentar nada. Uno decía, ¿cómo van a dejar 40% de la población para que con un decreto el presidente en vísperas electorales nos diga cómo se van a pensionar 40% de la población? Ah, sí, es populismo, pero pues sí. Entonces yo creo que aquí todo lo contrario, lo que le ha faltado al gobierno es sentarse y entender los diferentes puntos. Yo soy una convencida en los sistemas mixtos y en el derecho que tienen los colombianos a elegir entre ahorro que le maneje el privado o que le maneje el público, en la educación pública, en la privada, en la administración pública o privada, en salud y en todos los bienes públicos de este país. Y me parece que es muy atropellado de este gobierno querernos imponer una visión que representa una fracción de Colombia, porque aquí vivimos todos. El sistema público le deja a la izquierda defender lo público y el sistema mixto nos deja a la derecha defender el emprendimiento privado. Pues qué bueno conocer en este punto la opinión. Qué bueno conocer en este punto la opinión de la senadora María José Pizarro a propósito de si fue una reforma consensuada o no y de si se cometieron vicios que puedan ser subsanables o no. Y si la Corte Constitucional debería tomar una decisión en el sentido de devolver al Congreso de la República la reforma pensional. Mejor dicho, ¿cómo la está viendo usted y qué piensa de eso que acaba de decir la senadora Paloma Valencia? Senadora María José. Bueno, muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Gracias, como lo dijo el representante Racero, por permitirnos desde nuestra visión, desde lo que vivimos, exponerles, inclusive hacer un ejercicio de memoria que yo creo es muy importante. Voy a empezar por parte de la argumentación que presentaba mi colega, la senadora Paloma Valencia, porque yo cumplí un rol en el trámite de esta reforma pensional y es que yo presidí las sesiones, la mayoría de las sesiones en las que se dio trámite a la reforma pensional. Nos acordamos, en ausencia del senador Iván Name. Así es, y entonces tuve esa inmensa responsabilidad. Y como dice la senadora Paloma Valencia, esta es una estrategia, por supuesto, es seguramente válida y dentro del trabajo parlamentario siempre hay distintas estrategias que utiliza uno cuando es gobierno, seguramente cuando es oposición también. Nosotros venimos de ser oposición toda la vida y por lo tanto, claro,
una oposición mucho más pequeña y por lo tanto, pues evidentemente entendemos cuáles son estas estrategias. Y ella lo dijo, había una estrategia muy clara que era evitar la deliberación vía romper el quórum y por lo tanto, pues por esta vía lo que pasaba era que el proyecto se hundía por tiempos. Eso era básicamente lo que sucedía. ¿Qué sucedió? Las ponencias se radicaron el 6 de octubre del año 2023 y la ponencia positiva se votó el 15 de abril del 2024. Esto quiere decir que estuvimos todo este periodo entre octubre y el 16 de diciembre sin que se discutiera en la plenaria del Senado, como dirían otra de las estrategias, engavetada la ponencia en el Senado. Luego se supone con la modificación que se hizo, las sesiones empiezan el 16 de febrero, esta es una ley ordinaria, podíamos iniciar la discusión el 16 de febrero y lo que sucedió es que empezamos el 15 de abril, 60 días después. Y hoy no existe ningún motivo diferente a la obstrucción parlamentaria para justificar por qué entre octubre y abril no se dio discusión. A partir de allí, y yo quiero hacer un ejercicio, inclusive perdónenme que me remita a las notas para hacer un poco mucho más rigurosa en las fechas que yo les voy a presentar, cuando se da la discusión entre el 16, 17, 22 y 23 de abril, en esas fechas se pudo dar la discusión, pero lo que hubo fue una estrategia sistemática por parte de la oposición para romper el quórum. Quiere decir, no se pudo debatir, no se pudo debatir con suficiencia, es decir, el tiempo que pudimos haber aprovechado para debatir, pues realmente fue en una estrategia de romper el quórum. El 10 de abril en concreto, NAME levantó la sesión en protesta por el reclamo en teoría del presidente de que de que existía esta estrategia y que por lo tanto no se podía avanzar en la discusión. Y finalmente el 16 de abril iniciamos la votación del articulado, ¿sí? Previo a esto se presentaron decenas de impedimentos. Además, algo que no sucede regularmente es que tú te presentas impedido una vez, se te aprueba o no se te aprueba el impedimento y sigues, pero no, aquí se presentaba la misma persona el impedimento por motivos diferentes durante varias sesiones hasta que finalmente pudimos empezar con el articulado. Y perdónenme, esto no es algo que se haga de manera regular, no lo es, y quienes llevamos muchos años en el Congreso lo sabemos. Lo cierto es que en estas sesiones donde se pudo dar el debate de fondo, yo quiero comentarles unos números que me parece importante recordar. El Centro Democrático tuvo un tiempo de 83 minutos y 58 segundos. Ese fue el tiempo. Cambio Radical, perdón. ¿Eso es, senadora, en Cámara o en Senado? No, en Senado. En Senado, de acuerdo. En cambio, porque recuerde que la acusación que se hace es la falta de debate en Cámara. Sí, pero voy para allá, pero es que me parece importante por lo mismo que decía el representante Racero, son espacios de debate a fondo y estamos hablando no de cualquier tipo de debate, sino en los momentos en los que se pudo debatir sobre el contenido de la reforma. Previo a eso, inclusive con David estuvimos en varias reuniones con algunos fondos intentando llegar a algunos acuerdos. Cambio Radical tuvo el tiempo de intervención 21 minutos y 56 segundos, el partido de la U 43 minutos y 14 segundos, el Pacto Histórico 20 minutos, 21 minutos y 42 segundos y el Partido Liberal más o menos unos 20 minutos. Eso fueron, digamos, a grandes rasgos los tiempos de deliberación. Entonces, lo que a mí no me parece lógico es que el argumento para presentar la denuncia ante la Corte sea que no se permitió el debate cuando se utilizó una estrategia para evitar el debate. Eso es lo que, pues digamos, me parece un poco inverosímil. Además, porque, por ejemplo, se presentaban las proposiciones, se debatía sobre las proposiciones, pero cuando se iba a votar las proposiciones, pues se iban y no votaban ni siquiera sus propias proposiciones.
Y eso pues a mí no me parece lógico. Entonces, luego seguimos, evidentemente pasa el trámite a la Cámara de Representantes, ya les han explicado lo que pasa allí. Y finalmente, ¿qué es el escenario en el que seguramente nos podremos encontrar? Que se puede volver parcialmente, totalmente, eso depende de las decisiones que tome la Corte Constitucional. Evidentemente, si regresa, habrán asuntos sobre los que se tendrán que discutir, inclusive acuerdos a los que se llegaron. Por ejemplo, con el senador Chacón, que lideró las conversaciones junto con otros parlamentarios del Partido Liberal, por ejemplo, se bajó el umbral de 4 a 2.5. Y ese fue un acuerdo importante. Para nosotros era nodal mantenerlo en 4, inclusive en términos de la vigencia misma, de la vida propia de la reforma, y se disminuyó. Y ese fue un acuerdo importante por el Partido Liberal, por el cual además fueron seriamente cuestionados por llegar a acuerdos. Entonces, que me digan que no hubo un escenario de conciliación, sí lo hubo con los distintos partidos, por supuesto que lo hubo. El senador Chacón es prueba de que se dieron concertaciones importantes y que las reformas no salen exactamente como nosotros las presentamos, es una realidad. Nosotros no lo estamos esperando tampoco, porque entonces estaríamos negando la posibilidad del debate democrático en el Senado de la República. Así que hasta en eso hubo conciliaciones. Ahora, evidentemente, hay posiciones pues muchas veces que son contrarias, hay puntos en los que se cede y hay puntos en los que no. Y esto, pues por supuesto, creo que en un diálogo todos debemos estar dispuestos a asumirlo. Senadora, gracias. Termina este ciclo de preguntas el senador Alejandro Carlos Chacón, pero le quiero decir que hay consenso entre sus colegas en dos cosas. Una, que usted es un hombre que busca acuerdos, y la segunda, que habla muy largo. Espero que no tengan razón en la segunda. Adelante, senador. Ya se va dando cuenta, Juan Manuel, que no soy yo. Siempre es que concertar, el que logra la concertación, pues le toca más difícil, le toca hablar con uno y con otro, no solo una posición. Por eso somos más demoraditos, Juan Manuel. Bueno, primero, yo creo que ese es el Congreso, ahí lo ven, ¿no? Diferentes posiciones y cada uno cree que tiene la razón. Y hay algunos que creemos que todos podemos tener la razón. Y ahí es donde estamos algunos en el Congreso logrando y tratando llegar a acuerdos. Ese es uno, como lo dice María José en este caso particular. La discusión era nodal, era compleja, no era fácil. Las pensiones en este país son una responsabilidad muy grande del Estado, que está en manos de privados y en manos del sector público, una realidad. Algunos creemos que es cierto y es necesario que los dos actores estén, el Estado y lo público, y yo creo que eso se mantiene. Preocupaciones que tuvieron ustedes y que han tenido a través del tiempo, ¿por qué seguimos o debemos seguir o debiéramos haber seguido con un hueco pensional solo en el sector de subsidios a los salarios más altos de 67 billones de pesos? La pregunta es, ¿eso era lo que queríamos? ¿O eso fue lo que buscamos durante tanto tiempo, precisamente también en estos foros y a través del tiempo, que había que solucionar? Lo solucionamos. Lo solucionamos. Pero además también algo que era importante, y era la preocupación de que un gobierno como este o como los anteriores o como los subsiguientes pudieran tomar como gasto público la plata de las pensiones, que venía haciéndose además, y fue parte del acuerdo. Usted, presidente, quiere tomarse los recursos, que era la preocupación de la gente. Eso fue el último día, Juan, para que sepan, los acuerdos fue el último día. Usted está de acuerdo, usted se quiere tomar la plata, es lo que dicen en la calle. Nosotros, yo no quiero. Entonces acepte esta proposición, que la teníamos con todos los partidos. Usted no puede tomar la plata de las pensiones para gasto público, y fue aprobada, aceptada en los acuerdos además. Hoy no puede hacerse uso de esos 500 billones que tienen ahorro, que ustedes ayudaron a construir también. No puede tomarla un presidente de la República. Eso fue construcción nuestra en el acuerdo. Y otra cosa muy importante, uno de los errores que se tuvo fue incluir el ahorro de los colombianos como un dinero público de uso
personal del presidente de turno. También lo aseguramos. También en ese acuerdo que la gente se le olvida que no es solo el 4 sobre el 3, sobre 2.3, no, también llegaron a unos acuerdos ese día. Y era, señor presidente, señores presidentes, Estado colombiano, de ahora en adelante es ahorro individual de cada trabajador. La plata es de los trabajadores de este país. Ese fue parte del acuerdo. Ahora bien, para lo de la demanda. Lo de la demanda, hay una demanda de inconstitucionalidad válida. Es un derecho que tienen los colombianos. Una de esas varias, que son 3, una se rechazó y 2 fueron aceptadas. Una es de nuestra querida compañera, que todos la conocemos, la doctora Paloma, que está aquí, que es una mujer muy juiciosa. Además, felicito este panel de juiciosos e inteligentes de todos los partidos, que me honra mucho ser parte. Pero en la demanda, pues la Corte Constitucional tiene la decisión. Yo pensaría que podría, como muchas normas, modularlas. Ejemplo, la fecha. La fecha. Que ya como no se ha resuelto a tiempo, estamos a merced de mitad de año. Grave, grave, porque una de las cosas que tenemos grave es que la Corte Constitucional se demora muchísimo para resolver temas importantes y trascendentes de la nación. Y eso ya, ¿qué tal que donde resuelva después y haya que haber tenido que implantarse inversiones grandes, que oímos aquí al presidente del gremio decirlo el otro día, ¿cierto? Entonces yo creo que lo primero que debe modular la Corte Constitucional ya en ese fallo, y ojalá se expida antes, es la fecha de implementación, por supuesto. Porque qué tal donde la devuelva y entonces ¿cuándo se va a implementar? Entonces hay muchas formas de modularlo a la Corte Constitucional que necesariamente no es devolverlo al Congreso. Quiero decir lo siguiente también. Hoy, y todos sabemos aquí los que estamos sentados y tenemos tiempo, el Congreso muchas veces, en muchas leyes, ha aceptado el texto de Senado de Cámara, siempre. Pero debido a la última tributaria en el que Vargas Lleras, además el presidente, demandó una tributaria, se cayó precisamente por falta de debate, empezaron a tener una tendencia a la Corte Constitucional en ese sentido. Esperemos a ver qué decide, si modula, devuelve o si definitivamente la considera inconstitucional. Somos respetuosos de lo que diga la Corte Constitucional. Muy bien, senador, muchas gracias. Señoras, señores, momento para recordarles que estamos transmitiendo este panel en todas las redes sociales y plataformas, no solo de Asofondo, sino también de Noticias RCN, así que son miles, me están reportando aquí quienes están conectados, además de la presencia física de las personas que están hoy aquí. Cambio de tema, porque como vamos a hablar de visión legislativa, de la agenda legislativa, uno que está ahí, caliente en el horno, es el de la consulta popular, que le va a llegar especialmente al Senado de la República, que tiene que conceptuar sobre si se hace o no una consulta popular alrededor del tema de la reforma laboral. Senadora María José Pizarro, comienzo por usted. Obviamente usted le dice sí a la consulta y quisiera que el Senado avalara la posibilidad de ir a las urnas, pero de nuevo, vuelvo al tema de la realidad política. ¿Usted sí lo está viendo viable? ¿Tienen las mayorías para que eso pase? No. A ver, pongámosle sonido a la senadora, por favor. Ahí ya está. Ya, Sí. gracias. Me Senadora. estaba tomando una pastilla para ver si podía no toser tanto mientras intervenía. Pues bueno, lo primero es, evidentemente, y yo creo que la sociedad, y este es, digamos, un escenario además propicio para hacer un poco de pedagogía alrededor de lo que implica una consulta. No siempre tenemos claro que podemos, en medio de una democracia representativa, hacer uso de mecanismos de democracia directa, y yo creo que la sociedad colombiana en términos generales pues debería hacer mucho más uso en momentos trascendentales de estos mecanismos de democracia directa, por parte de la población. Ahora, evidentemente, y yo creo que en relación con la reforma laboral, pues hay unos puntos que yo creo que tocan el corazón de todos los trabajadores y trabajadoras de este país y que implican garantías y derechos laborales que la gente está esperando y por los cuales la gente ha luchado. Y yo creo que es
importante que la gente incluso pueda expresarse alrededor de estos temas, sobre todo cuando en el Congreso de la República, que es el espacio de representación donde debería darse el debate, pues lo que ha sucedido, y vuelvo y entonces retomo un poco la idea inicial de mi intervención, lo que ha sucedido es que no se han discutido a veces con suficiencia, como uno quisiera, aspectos nodales. Y yo creo que es importante que se puedan dar esas discusiones, pero lo cierto es que muchas veces estamos ante la ausencia de parlamentarios en el Congreso de la República. Pasa la mayoría del tiempo sesiones que se levantan 1 o 2 horas después porque los congresistas sencillamente se levantan y se van. Y en vez de poder estar dando las discusiones de cara a la gente, lo que sucede es un gran debate social que se da a través de los medios de comunicación, que se da en las calles y que en últimas se da el debate social, pero el Congreso no se convierte en el espacio de debate social. Así que la consulta, pues yo creo que es más oportuna que nunca y es constitucional y es un mecanismo que hace parte de la Constitución y tendremos que ver cómo actúa el Congreso de la República en relación con si permite o no el uso de este mecanismo de democracia directa. Vea, y como estoy haciéndoles o pidiéndoles respuestas pragmáticas, también quiero hacer una pregunta pragmática, representante Carolina. ¿Qué pasaría si eventualmente, y voy después con el senador Alejandro Carlos Chacón, el Congreso de la República decide tramitar un proyecto que ya está radicado en la Comisión Séptima, que busca, por ejemplo, reformar el tema de las horas extras, de los recargos nocturnos, y sale adelante ese proyecto? ¿Pierde vigencia la idea de la consulta popular? ¿Se caería en ese sentido y se puede pensar en que el Congreso de la República sobre esos temas que son muy sensibles para todos los trabajadores se pronuncie rápidamente? Mire, José, antes de entrar como en el debate sobre el proyecto que radicó el Partido Liberal aquí en cabeza del senador Chacón, muy oportuno porque además en la discusión de la reforma laboral estos eran de los puntos que nosotros como partido apoyábamos. Es que cuentan las verdades a medias. Resulta que cuando hablamos de la reforma laboral no es solamente los horarios o no solamente era pagar los dominicales, aquí había muchas cosas en riesgo. Estamos hablando de que es el Banco de la República el que afirmó que más de 500.000 empleos podían estar en riesgo con esta reforma laboral. Aquí no nos estamos inventando cifras. Pero déjeme decirle algo sobre la consulta popular. Fíjese usted que el presidente habla de un bloqueo institucional y entonces ese es su argumento para convocar la tal consulta popular. Y resulta que lo que no le cuentan al país es que el Congreso de la República le aprueba más de 15 iniciativas al señor presidente. Dentro de eso está el Plan Nacional de Desarrollo, dentro de eso está la primera reforma tributaria que se tramitó, dentro de eso está el ineficiente Ministerio de la Igualdad que no ejecutó 1.8 billones de pesos el año anterior. ¿Dónde estaban los programas para el adulto mayor? Fíjense ustedes cómo le encanta instrumentalizar al adulto mayor. 1.8 billones de pesos tenía el Ministerio de la Igualdad para llevar a cabo los programas sociales para el adulto mayor y les quedó grande ejecutarlo. Entonces, ¿por qué le dicen mentiras al país? No hay un bloqueo institucional, avanza la reforma agraria. Quiero contarles que con la ponencia de la oposición avanza la reforma agraria y la reforma a la justicia. Entonces, yo le quiero preguntar aquí al representante Racero, usted en el pasado, representante, siendo oposición, ¿cuántas veces presentó una ponencia positiva al gobierno de Iván Duque? La oposición no ha sido mezquina. La oposición ha querido aportar, la oposición ha hecho argumentos y ha querido discutir y concertar. Entonces, a mí sí me parece muy importante que hoy hayan radicado una reforma laboral, una propuesta de reforma laboral donde es los puntos que está queriendo la gente. Eso es lo que espera la gente, no que destruyan los empleos. ¿Usted apoyaría en ese sentido ese Pero lo hemos apoyado, fue la discusión que dimos durante la discusión con los sectores gremiales, con los empresarios que no se oponen. Es que aquí el gobierno trata a los empresarios de esclavistas. Y entonces resulta que eso no es cierto. Aquí lo que se estaba buscando durante la discusión de la reforma laboral era proteger los empleos, era que esta reforma laboral pudiera incentivar la formalidad. ¿Qué hacemos con una reforma laboral que incentiva, la informalidad? Y entonces cuando es más del 60%. Y cuando de ahí, además de esas cotizaciones es que sale la sostenibilidad fiscal precisamente de la reforma pensional. Entonces, demos discusiones serias, eso es lo que está esperando el país.
Muy importante, y a propósito de esta discusión, esa iniciativa que hoy radica el Partido Liberal y que creo que nos da la oportunidad de contarle la verdad a la gente, y es que en ese sentido nos estamos poniendo de acuerdo, Sí, que es darle las horas y lo que está pidiendo la ciudadanía. Y Si pues, fuera senadora, ¿usted votaría no a la consulta popular? pero no, les quiero contar, además, la bancada del partido Ya lo Cambio anunció. Radical ya anunció que vota negativo la consulta popular, y eso es lo que estamos esperando de los demás partidos. Bien. Es que yo le voy a decir una cosa, José, a Gustavo Petro, los que defendemos la democracia no le podemos tener miedo, porque aquí lo que está en juego es la democracia. La consulta popular la quieren es para hacer política, como plataforma electoral. Entonces, los que defendemos la democracia no le podemos tener miedo, y la vamos a seguir defendiendo, porque si no, vayan, pregúntele a los venezolanos cuánto le costó perderla. Ya les voy a preguntar a los representantes Jaime y David si piensan que es para hacer política o es para algo más, como dice la senadora María José Pizarro, abrirle la democracia también y la posibilidad a los colombianos de opinar sobre estos temas. Pero, senador Alejandro Carlos, hemos hablado de su iniciativa. ¿Cómo encuentra el ambiente para que una idea como la suya pudiera ser de alguna manera una tercera vía, un camino de la mitad entre quienes no quieren consulta y quienes quieren consulta alrededor de unos temas muy sensibles de la reforma laboral? ¿Es esa una buena solución? Bueno, lo primero es desligar el trabajo legislativo de la política que debiera ser sobre lo fundamental. No es fácil, ¿no? Yo creo que la construcción de los consensos se debe hacer sin mezquindad frente al ejercicio de lo que hacemos. Esta reforma tenía 79 artículos. Esta que nosotros tenemos tiene 2 artículos. Y lo hacemos sin pensar en la consulta, sin pensar en la reforma, porque cada cosa que presentamos de uno u otro lado siempre trae una dificultad. Yo lo hago sin pensar ni en la consulta ni en la reforma. Es lo que quieren los trabajadores. Lo que quieren los trabajadores no es acabar con el tejido empresarial, lo que quieren los trabajadores no es acabar con el libre mercado. Los liberales hemos dado luchas a través del tiempo, desde 1934, desde el 36, en el 50, que tenían unos derechos. Ahora bien, como lo decimos en el proyecto, porque la presentación y las exposiciones, vuelvo y repito, deben hacerse sin mezquindad. Uno debe siempre pensar que los propósitos son loables. Cuando en el 2002 la reforma se hace y la Corte Constitucional además le da vía libre a esa reforma del presidente Uribe, lo explica en su fallo. Dice, el legislador tiene restringido esa posibilidad frente a los derechos de los trabajadores siempre y cuando no se tenga un bien mayor. La exposición en ese momento era la posibilidad de restringir esos derechos de horas extras y dominicales con un propósito, y lo decía esa exposición en la ley. Por eso hay que decirlo sin mezquindad. Claro que cada lucha de extremos es dura y es distinta a la que hacemos los que estamos moderando, y es esta. Él propone que anualmente es posible generar 300.000 empleos, y en los 4 años algo así de más de 1 millón de empleos. Y la Corte Constitucional en su revisión dice, a pesar de que esto es una restricción y que en principio debe ser inconstitucional, porque es que los derechos laborales son progresivos, porque es un derecho social, siempre es progresivo. Entonces le dio vía libre y dice, el entendido y el propósito es loable, y le da constitucionalidad a esa norma de restringir esos derechos, sí, que lo hicieron en el 2002, Juan. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Le dice, bueno, el tiempo lo dio, los estudios académicos además mostraron que no fue real, que terminó, a pesar de que pudiera ser loable el propósito, la Corte Constitucional hace la revisión, pero terminó no siendo cierto. Entonces es posible que nosotros como Congreso, que además fue los que hicimos la norma, podamos devolverle esos derechos que tenían progresivos los trabajadores como consecuencia de ellos. ¿Cuáles? Ni las 6 de la tarde que proponen en el proyecto inicial, ni las 8 que proponen tampoco aquellos que ya están en el extremo de que las 8 son las 10 de la mañana, 7 de la noche,
sería la hora a las 6 de la mañana, y lo que propone este proyecto también es que los domingos y los festivos de 75 superiores pasen a 100, que sí lo tenía el proyecto. Eso es lo que quieren los trabajadores. Entonces, cuando usted mira el contexto de los proyectos, y es lo que no se llega a consenso, es que quieren los 89 enteros, pero si no les gusta a otros, entonces no les apetece lo que dice la oposición, o al revés, lo que requiere el gobierno o lo que quieren aquellos que proponen la propuesta. Esto es una propuesta intermedia, indudablemente, 2 artículos sencillos que le da la oportunidad el sector empresarial, la política, todos los partidos. Además, los invitamos públicamente a que todos los partidos, sin distinción ideológica, Cambio Radical, Conservadores, la U, aún el Pacto Histórico, los Verdes, todos los partidos se suscriban a acompañar un proyecto que beneficiará a los trabajadores, sin, indudablemente, entender que vamos a acabar con el tejido empresarial ni la lucha que también ha sido liberal siempre, el libre mercado. Esa es la propuesta que usted está planteando en el Congreso. Esa es la propuesta. ¿Por qué la hacen los liberales, Pero, sí, Juan? También hay que decirlo. Es que los liberales hemos sido los que hemos reivindicado los derechos laborales y la protección de los trabajadores y la seguridad social a través del tiempo. A través del tiempo siempre han sido los liberales. Ahora, somos nosotros los que invitamos a los partidos, que también lo han venido, por supuesto, apoyando y generando una lucha, a ver quiénes son los que con mezquindad no son capaces de acompañar un proyecto de esto. Y lo decimos, se lo decimos al gobierno, a los de la oposición y a los independientes, por supuesto. Somos capaces todos, y por eso muchos, como dice Carolina, que Cambio Radical, Centro Democrático, han venido acompañando estos proyectos con anterioridad. Unámonos para esto. Dejemos de pensar, dejemos de pensar en la política, en la consulta, en la pelea, y construyamos un país sobre lo que necesitan los trabajadores. Es la propuesta del Partido Liberal. Denme un segundo, vamos al otro flanco de la discusión. Representante David, porque decía Carolina Arbeláez que de alguna manera a usted no les está importando en el fondo la reforma laboral, sino la posibilidad de anticipar la campaña a través de la consulta popular. ¿Qué le responde? Ya. No, varios temas, José. A ver, lo primero, creo que en el Congreso hacemos más consensos que disensos realmente, sino que obviamente en el debate público, medios, etcétera, pues más se resaltan los disensos porque es donde tenemos más confrontaciones, y es normal. Y creo que en este tema de la reforma laboral, después de un gran debate que lo puso este gobierno, que lo ponemos nosotros, es que hoy pareciera que hay un sentido común, como dice el senador Chacón, de que es momento de recuperar algunos derechos para los trabajadores. Y pareciera que ese ya es un consenso, por supuesto con muchas diferencias, y celebro que el senador y del Partido Liberal se tenga esta iniciativa, con un reconocimiento profundo que eso hace parte de la discusión que hemos planteado y que era necesario plantear desde el Congreso, desde el gobierno. Pero yo quiero hacer un zoom un poquito más amplio. A ver, ¿qué pasa cuando no hay consenso en ciertos temas? Y lo digo en un auditorio en el que evidentemente piensa muy diferente a nosotros. Por ejemplo, en términos económicos, el ministro de Hacienda se paró hace unas horas a decir: nosotros consideramos que subir salarios a los trabajadores no va a generar traumatismos económicos, pese al paradigma neoliberal que conceptualiza que subir salarios, entendiéndolo como costos laborales hacia el empresariado, puede eso generar consecuencias negativas, hasta podría generar más desempleo, inflación, desempleo, entre otras. Nosotros creemos que no, y es una discusión teórica, económica, política, paradigmática. Y uno puede decir, apelamos a México, donde ha subido el salario exponencialmente, y lo que creemos que puede generar es que más bien hay un dinamismo en el mercado, ya hay un dinamismo en el consumo, vía de consumo, que más bien va a impulsar al empresariado. ¿Qué pasa ahí, José, cuando no nos entendemos en esas visiones paradigmáticas? Porque a veces la diferencia es de paradigmas, de comprensiones del mundo. Y ahí es donde yo discrepo de Paloma, porque pareciera que a veces el centro democrático, la oposición, llama consenso a que nosotros tengamos que aceptar lo que ellos plantean. Y nosotros no podemos hacer eso. Es que sería en contra por lo cual nos hicimos elegir. Y ahí es donde llego a la esencia de la democracia. Yo sé, Carolina, yo entiendo que muchos llaman democracia a una... No sé, es que no comprendo esa noción de democracia. Quieren vaciar del demos a la palabra democracia. Hablan de democracia sin el demos, gobierno sin el pueblo.
¿Por qué si no nos ponemos de acuerdo en visiones paradigmáticas, que puede pasar, insisto, sin hipocresías y sin engaños? ¿Quién dirime ese disenso, José? Pues la ciudadanía, el pueblo. No nos podemos poner de acuerdo entre los sectores políticos, que puede pasar. ¿Quién tiene la última palabra en un sistema democrático como el nuestro, en un Estado de Derecho, Estado social de derecho, en las repúblicas? La gente. ¿Cuál es el temor, Carolina? Ustedes se la pasan diciendo que Petro ya perdió las calles, que a Petro ya nadie lo quiere, que va a los estadios y dicen fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro. Bueno, pongámoslo a colación entonces. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor de llamar a la ciudadanía a que participe pacíficamente? Y termino con esto, José. Es que nosotros estamos acá para generar cambios de manera pacífica. Es que nosotros somos consecuencia del gran estallido social, de unas demandas insatisfechas. Claro, lo llegamos con nuestra estética, con nuestros discursos, con nuestra forma de ver el mundo, pero lo hacemos en el marco de la democracia. Sí. Lo peor sería, José, y en eso sí no estoy de acuerdo, cuando se puede hacer llamados que no sean pacíficos o democráticos. Pero si la clase política le costó dirimir discusiones de fondo como son las reformas, pues que sea la ciudadanía el que lo haga. Gracias, El representante. presidente Uribe lo hizo en su momento, José. Permítame un instante, El le damos la presidente- palabra a quienes no han hablado sobre este tema porque me parece muy interesante lo que 30 dice segundos. el representante. ¿Cuál es el temor? Entonces le traslado la pregunta a Paloma Valencia. ¿Cuál es el temor? José, mire, ningún temor. Nosotros nos tocó hacer campaña contra la promesa de la paz y ganamos. Dígame. Pero ese no es el punto. Yo lo que creo es que este país no puede seguir en bicicletas estáticas. Uno no puede gastar energía en cosas que no sirven. La reforma es mala porque destruye empleos. 700.000 millones de pesos después y una campaña de meses después va a seguir siendo mala. ¿Por qué no ahorramos esa plata y hacemos un consenso? ¿Qué es lo que hemos propuesto? Y yo aquí me devuelvo, porque dicen en la pensional nosotros estuvimos saboteando. No. La manera como uno negocia en el Congreso es, ¿usted se quiere sentar a negociar con nosotros? No, dice el gobierno, entonces nosotros desbaratamos quórum hasta que se sientan, como sucedió, senadora María José, y usted lo recuerda, en la estatutaria de educación. Y ahí logramos un consenso que después el presidente rechazó por las presiones de FECODE. En la jurisdicción agraria, ¿qué pasó? También les desbaratamos el quórum y nos sentamos y logramos un consenso. ¿Qué pasó en la pensional? Lograron un acuerdo para tener mayorías, pero no un consenso. Y por lo tanto vendrían las demandas como vinieron. Entonces yo lo que creo es, no pongan a pedalear al país en una bicicleta para que no avancemos. Yo sí creo que el país es capaz de construir reformas en las que quepa todo el mundo. Y uno no queda absolutamente feliz porque no es la de uno. Y ellos no quedan absolutamente felices, pero es una norma con vocación de permanencia que va a resistir la alternancia del poder. Y eso es a lo que el país debiera apostarle, querido representante. Miedo a nosotros en la calle no nos da, hacer campaña no nos da miedo y estamos seguros de que los derrotaríamos. Pero ese no es el punto, es que la reforma es mala y 700.000 millones después va a ser mala también. Entonces, ¿para qué vamos a perder tiempo en eso? ¿Por qué no usamos este tiempo en concertar? Dice el senador Chacón, paguemos más, no se crearon empleos, eso es falso. Se crearon más de 3.700.000 empleos con la reforma del presidente Uribe. Y ahí están los estudios, que son serios. Yo sí creo que el país no puede llegar al populismo de creer que los asuntos técnicos se llevan a la calle. Porque ustedes están planteando una dicotomía que no existe. Es que se perjudican los empleadores, pero se benefician los trabajadores. Eso no es verdad. En el momento en que se perjudican los empleadores, se perjudican los trabajadores y se perjudica el país. Yo pregunto, el problema no es que no se estén pagando horas extras nocturnas, se están pagando, solo que a partir de las 9 de la noche. ¿Qué le pasa a los hospitales de este país con la carga prestacional que tendrían que pagar desde las 7 de la noche? ¿Qué le pasa a los bares? ¿Qué le pasa a los restaurantes? Usted sabe que el recargo nocturno de 100%, es el del 75% es el más caro de Latinoamérica. Usted llega a Europa un domingo y no encuentra nada abierto. Entonces hay que decirle la verdad a los trabajadores. No es que le van a pagar el 100%, es que usted no va a volver a trabajar los domingos. Entonces yo creo que esos son los temas. A mí me parece que, y yo insisto en esto, nosotros hemos sido una oposición que ha trabajado por construir consensos.
Y claro que hay que obligar a los gobiernos a que negocien. ¿Y cómo se obliga? Sacándoles las personas para que no haya quórum. Y entonces se muestran generosos y se pueden llegar a acuerdos. Sí. Pero en la pensional no pasó porque lograron un acuerdo. Pero yo termino, José Manuel, permítame. Muy rápidamente porque me falta el representante Jaime. Lo que necesita son los acuerdos en torno a lo que le sirva a todas las visiones ¿Le políticas. gusta lo del senador Alejandro Carlos Chacón? Vea, lo de Chacón a mí me gusta porque suena bien, pero tiene unos problemas. Es que lo que destruye empleo es que ustedes sobrecarguen los costos. Y entonces dice el representante Racero, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo entre dos visiones del mundo? Hay una cosa que se llama la ciencia y están los estudios económicos que lo muestran. Es que uno no tiene que hacer el curso para descubrir que el agua moja. Los países que han optado por subir exageradamente los salarios pierden competitividad. Las inversiones se van a otros lugares, como pasó con los impuestos. Decían, una reforma que va a cambiarlo todo. La realidad fue que destruyeron el crecimiento económico de este país. Cierra el presidente de la Cámara. Representante Salamanca, por favor. Juan, un solo segundo, no le quito un minuto. Espéreme un momento porque el representante no ha hablado y tenemos que hablar todos en cada pregunta. No. Y es el presidente de la Cámara, además. Representante, Pero es como en el Congreso, la proyecto réplica. como el de Alejandro Carlos Chacón, ¿qué le necesitamos réplica, ¿Qué le suena a entonces, usted? Chacón. Bueno, está bien. Representante. Solo iba a decir y mostrar el estudio, el externado que dice los mitos y las realidades sobre el derecho laboral. Pero espéreme, el senador, sustento de estudio. Deje hablar a su colega Salamanca, representante Salamanca, adelante. Bueno, yo aún no normalizo cosas de la política y los escuchaba a todos con una sorpresa que a pesar de ser el presidente de la Cámara no deja de dejarme sentir, pues yo creo que se normalizan cosas que tal vez el país político y algunos sectores no han entendido, y es que no está bien que pensemos en hacer énfasis en lo que nos separa y no en lo que nos une. Yo he hecho un gran ejercicio de construcción de consenso real, no discursivo, sino fáctico, generando espacios con el sector privado, el gobierno, la oposición, todos los sectores, para lograr que las reformas en el Congreso avancen, en la Cámara avancen, con modificaciones importantes en todos los aspectos. Y esto hay que decirlo porque creo que la Cámara ha sido un ejemplo claro de que sí es posible construir unos puntos medios que beneficien a todos, que no sacrifiquen la posibilidad de reconocer a sectores sociales históricamente excluidos y también que reconozca que no todo lo que se ha hecho hasta acá es malo. El 85% de todas las reformas que se han presentado han surtido cambios producto del debate en la Cámara. ¿Qué ha pasado en Senado? Y debo decirlo respetuosamente, por supuesto, porque además respeto las decisiones del Senado, así no las comparta, pues que no se debate. Y la reforma laboral se cae sin discutirse. Y nosotros nos gastamos un resto de tiempo, mesas técnicas, audiencias, reuniones de bancadas, citas, diálogos entre ponentes, sesiones, debates, cualquier cantidad de cosas en donde la oposición tuvo todas las garantías para participar. Fueron los partidos que más intervinieron. En tiempo ni siquiera la coalición llegó al 35% de la participación real comparado con lo que tuvo la oposición. Yo mismo me encargué como presidente de abrir esos espacios. Cuando el Congreso impide, cuando el Senado impide que se construyan consensos, ¿cuál es el camino que queda? Y ojo, una cosa es llevar las cosas a la calle y otra cosa muy distinta es llevar la cosa a las urnas. Porque aquí se está hablando de un mecanismo democrático, constitucional. Yo impulsé la consulta popular anticorrupción como verde. Fue mis primeros ejercicios en la política en Boyacá, fue recorrer mi departamento diciendo no a la corrupción, uno de los principales males de nuestro país. Uribe usó el referendo, la derecha ya también acudió a esto. Y este mecanismo de la consulta también es posible. Yo he dicho, y tal vez no soy tan mediático ni tan conocido como muchos otros políticos de este país, y no me acostumbro a las sentencias lapidarias que buscan el aplauso de los auditorios. Yo he dicho
Que bueno, ¿por qué incluso no le preguntamos al país por qué la reforma a la educación superior en Colombia está estancada en la plenaria del Senado? ¿Acaso no han visto la crisis de las universidades en este país? Y la educación, que es lo más importante, también está ya detenido. No fue posible hacer una reforma a la educación en este gobierno. Y no fue posible porque en Senado eso no avanzó. Y además, y quiero decir esto, y perdónenme que yo fui el más concreto al comienzo. Hombre, la reforma laboral no solo son horas extras, no es recargo dominical. Allí habían acciones afirmativas en contra de la violencia de género en los espacios laborales. Los campesinos y las trabajadoras domésticas tenían reconocimiento de derechos para permitir que estas personas, que son las que llevan la comida a la mesa, que a nuestros hogares también tuviesen la posibilidad de tener derechos. Los jóvenes aprendices del SENA, que no van a quebrar a la empresa privada, por favor, son jóvenes estudiantes de escasos recursos que no pudieron acceder a la educación superior y que están en un técnico para ser la fuerza laboral del futuro, que se les reconociera un salario mínimo de manera progresiva. Y cierro con esto: los médicos, que hace poco eran los héroes en la pandemia, los pasantes, los jovencitos de los que salen allá, sus hijos que pueden estudiar medicina, porque los hijos de un campesino no pueden estudiar medicina, pues allá los tienen completamente abandonados sin ni siquiera pagarles un salario mínimo en su residencia. Eso fue lo que hundió la Comisión Séptima del Senado, y por eso yo creo que la participación democrática en una urna en donde todo el mundo va a votar, y seguramente no solo va a ser, entre comillas, campaña el gobierno, la oposición también va a hacer campaña. Todos van a hacer campaña porque desafortunadamente, y eso es lo que yo nunca entendí, a este gobierno a la mitad del camino todo el mundo estaba haciendo campaña para ver quién lo iba a reemplazar. Representante, gracias. Señores, se trataba de dejar planteadas algunas ideas, algunas impresiones que tendrán desarrollo en las próximas semanas, en los próximos meses. Réplica. Pero 30 segundos. el tiempo es limitado, nos toca seguir Juan con... David, Andrés. Venga, mire. Réplica. No podemos, el tiempo es limitado, pero yo sí quiero cerrar esto diciendo que se puede construir en medio de las diferencias, que se puede tener respeto, que les agradezco enormemente que ninguno de ustedes estuvo usando adjetivos en contra del otro, y que de verdad este ejercicio es el que quisiéramos ver siempre. Congresistas, gracias a sus fondos. Gracias.